Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad que apoya las exposiciones temporales La France de Raymond Depardon y Bogotá de Techos Rojos. Gracias a Germán Mejía por aceptar la invitación a esta actividad y también aprovechamos para invitarlos a que se unan a las otras actividades que se realizan como apoyo a estas dos exposiciones. Dentro de 8 días también vamos a tener otra conferencia realizada por Julien Petit a esta misma hora en este mismo auditorio. Presento entonces la actividad y al conferencista. Conferencia entre lo rural y lo urbano, Bogotá a principios del siglo XX, como apoyo a la exposición Raymond Depardon. Conocer Bogotá desde su transformación vertiginosa a principios del siglo XX, gracias a una expansión acelerada, permite entender la transición entre la ciudad hispano-colonial y la ciudad de los barrios. Sobre el conferencista. Germán Mejía Pavoni reside en Bogotá, es licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Historia por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Miami. Es decano académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, director del Archivo Histórico Javeriano y profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, además de profesor visitante en distintas universidades del país y del exterior. Miembro fundador de la Academia de Historia de Bogotá y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ha sido director del Departamento de Historia y de la Maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, asistente del vicerrector académico de la misma universidad, director del Archivo de Bogotá y asesor del Ministerio de Cultura para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, con el cual participó en las series para televisión Diálogos de la Independencia y Viajes a la Memoria. Es especialista en historia urbana, en particular la de Bogotá, y en la historia de Colombia y América Latina del siglo XIX. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Colombia, A Concise Contemporary History, en colaboración con Michael de la Rosa, y La Ciudad de los Conquistadores, Historia de Bogotá, 1536-1604. Por favor, si tienen alguna pregunta al finalizar la conferencia, levanten la mano para que nos acerquemos con el micrófono. Gracias. Muchas gracias. ¿Se está escuchando? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá este rato. En lo que les propongo es una conversación sobre un tema aparentemente claro, la relación entre lo urbano y lo rural, pero cuando lo planteamos en una ciudad hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nos puede crear la idea de que era todavía mucho más rural que urbana y que por lo tanto la relación era clara y mucho más evidente. Y yo pues lo que quiero decir hoy es que no lo creo. La cosa no es tan sencilla, pero irlo conversando, sobre todo plantear ese problema desde seis niveles, seis asuntos que nos acompañarán durante este rato, pero que buscan básicamente decir eso. La ciudad siempre fue una ciudad, no fue más o menos rural de lo que puede ser hoy, de lo que puede ser lo que fue hace 200 años. El asunto es qué es lo que estamos entendiendo en cada momento por lo uno o por lo otro. Y para poder entender lo que quiero decir, y ahora les explico por qué escogí esta panorámica, para empezar la charla, es que uno de los grandes problemas que tenemos para poder explorar esta relación entre lo urbano y lo rural es que nosotros partimos del hecho, porque parece ser evidente, o más que evidente, porque parece ser obvio, que nosotros entendemos por ciudad lo que está construido, el casco construido. Si algunos de ustedes ya son especialistas o están más familiarizados con el asunto, entonces van a hablar de perímetro urbano. La ciudad tiene un perímetro urbano que es distinto del área del distrito capital. Miren el mapa, el distrito capital es enorme y el perímetro urbano es mucho más reducido. Y tiene una particularidad, no se puede construir por fuera del perímetro urbano. Y ese es el punto. Pero lo que es importante de saber es que esa noción de perímetro urbano nace después de esto, o antes. Entonces esta sensación de que la ciudad
perjudica o que la ciudad daña o que la ciudad no puede traspasar unos límites porque daña lo rural, cambia el campo o ese tipo de consideraciones es nueva. No ha acompañado a la ciudad durante toda su historia. Entonces, cabe la pregunta, bueno, finalmente siempre ha habido tierra y siempre ha habido campo y siempre ha habido casas y ha habido manzanas. Luego, ¿qué? ¿Dónde es que está realmente el debate entre lo uno y lo otro? Esta panorámica que es fantástica, lo que pasa es que nos tocaría una pared mucho más grande para poder entrar en detalles y no creo que la resolución pero que está entre Egipto, que es lo que ustedes ven acá, si es que yo encuentro esto, y esto se ve todavía hoy en día. En el parqueadero del Externado, en la parte de arriba, esto está tapado hoy con cemento, pero está. El Externado cerró una calle que después se la obligaron o abrieron, no sé si obligados o no, pero abrieron la calle y hoy uno puede salir a la calle 11 por el Externado, por la parte de arriba. Ahora más tarde les muestro una foto de algo que todavía pueden ver ahí, que es de 1888. Eso está ahí. Entonces, cuando alguien con una cámara a comienzos de siglo hace la panorámica entre estos dos extremos, lo que tiene, por supuesto, acá difuso, pero tienes la ciudad y, por supuesto, una extensión que es verde y que se va hasta el infinito, pero contiene las dos cosas al mismo tiempo, la ciudad y el campo. Y es mi primera afirmación en lo que les quiero decir hoy. Siempre la ciudad y el campo estuvieron unidas. No es posible pensar una ciudad que no tenga campo, no es posible. Toda ciudad, por lo tanto, es un territorio. Es más, cuando esta ciudad se funda por allá en el siglo XVI, y se funda porque se crea el cabildo, y el cabildo se establece, lo primero, bueno, de las primeras cosas que hace el cabildo es establecer el área de su jurisdicción. Eso se llaman los términos, se llama el alfoz. La ciudad es el territorio en el cual tiene jurisdicción un cabildo. Si ustedes se van a la definición de municipio de la Constitución del 86, y creo que todavía la de hoy en día, o la definición de alcalde. Alcalde es aquel funcionario que tiene jurisdicción sobre un territorio llamado municipio. O sea, el alcalde no tiene jurisdicción solo sobre el perímetro urbano, sino sobre un territorio. Ojo con eso. Bogotá va a tener una particularidad después, y es que como se tragan los municipios en lugar de configurar un área metropolitana, Bogotá es de las grandes ciudades del mundo que no tiene área metropolitana. Incorporó los municipios, los acabó, los anuló, los volvió localidades. Otro día les cuento esa historia, pero no, porque es importantísima para entender. Pero es que los municipios al otro lado del río Bogotá no son Bogotá. No hay área metropolitana, esto no es el Valle de Aburrá. Esto no es ese conurbado, esa área metropolitana de Bucaramanga con Florida Blanca, con no sé qué. Bogotá no tiene esa particularidad. Bogotá no se mete en la sabana. Está separada por el río Bogotá de la sabana. Y jurídicamente el alcalde mayor no tiene injerencia. Le vende servicios, le vende agua y le vende electricidad, y le vende problemas, pero o se los da gratis, pero no tiene jurisdicción sobre los otros municipios. Ojo con eso. Esa es una particularidad de nosotros que vale la pena entenderla. Pero me quedo con la primera frase para poder entrar en la charla de hoy. La ciudad siempre ha sido un territorio. En ese territorio siempre ha existido construido y campo. Si lo quieren en una figura tonta, vacas y, qué sé yo, gatos, perritos en las calles de la ciudad. Siempre. Desde el primer día, en ese 27 de abril de 1539, siempre ha existido eso. Entonces, ¿cómo preguntarnos entonces por lo urbano y por lo rural? La conclusión que yo sacaría es, de cualquier manera, menos como una dicotomía. No es lo urbano contra lo rural, no es lo rural defendiéndose ahogado por el crecimiento de la ciudad. Eso, la verdad, nunca ha funcionado de esa manera. Imagínense en esta ciudad sin territorios de los cuales se provengan los alimentos que nosotros utilizamos. Lo que pasa es que la ciudad sí controla esos circuitos de producción. Una cosa es que la relación ha sido de dominio, de control, ese es otro problema.
pero la ciudad tiene que garantizar su abastecimiento porque si no desaparece. Y lo va a hacer controlando territorios. Primero, muy cercana a ella misma. Hoy en día nosotros hacemos negocios con Hong Kong. O sea, las ciudades tienen unas dinámicas mayores y más complejas que los estados nacionales. Que supone entonces que las territorialidades nuestras hoy son distintas. Bien, es por lo tanto, esto que les estoy diciendo, el primer contraste que quiero mostrarles con esta imagen, esta de hacia 1830, es la ciudad vista desde lo que sería la Huerta de Jaimes en estos momentos. Lo vemos hacia 1830, lo que nosotros llamaríamos campo comienza aquí nomás. Es un problema de crecimiento, sí, claro, pero por el hecho de que hemos crecido, esa relación ha cambiado. Esa pregunta vale la pena hacérsela y tendríamos que responderla. Y hacia 1900, 1893, 95, una panorámica tomada también desde el Paseo Bolívar hacia el suroccidente de la ciudad, pues nos muestra una ciudad un poquito más grande, no muy distinta, pero donde nosotros medio se alcanza a ver que por allá hay un campo, pues la imagen es muy mala. Esto que aquí se ve al frente, pues aquí está atrás, pero esta ciudad en 70 años ha cambiado, no ha cambiado. Ese tipo de relación vale la pena examinarla. Por supuesto, esta foto que es de 1893, 95, discúlpenme que al armar la exposición no caí en cuenta que esto no se iba a ver, y no sé que ustedes no están viendo nada, por eso les estoy diciendo qué es lo que hay ahí. Es una fotografía en la dehesa de Bogotá, es una escena rural, no es una escena campesina. Y esa es una advertencia. Ojo, no es lo mismo rural que campesino. Y este señor, yo no sé quién es, pero estoy casi seguro que tiene casa en Bogotá. Ojo, pero tiene caballo en la sabana. Es dueño de tierras en la sabana. Mi pregunta es, ¿y qué es lo raro? Es que las personas que viven en la ciudad no desarrollan actividades en lo que llamamos el campo. Hay campesinos, bueno, supongamos que este viene todos los viernes a hacer mercado, es un campesino, uno lo adivina por la pinta, o es un agregado de la dehesa, o es alguien que trabaja para estos, un concepto bravo, pero que es el históricamente válido, es un peón de la hacienda. Posiblemente venga a la ciudad, es más, es posible que tenga parientes en Bogotá. Eso ruraliza la ciudad. Y el hecho de que este señor que tiene casa en la ciudad y finca en la sabana urbaniza la ciudad, el campo, yo creo que es empezar a tener cuidado con algunos conceptos. Rural no significa campesino, no es sinónimo de campesino. Lo urbano no es sinónimo de ciudad. Por lo tanto, yo puedo encontrar dinámicas urbanas en el campo. ¿Cuál es el problema? Entonces, tratamos de hablar un poco más después de esto o con preguntas con ustedes, pero ojo, porque es que los sinónimos que nosotros manejamos no nos permiten entender. Y yo lo que quisiera es que hacia el final pudiéramos tener un lugar de enunciación de una pregunta, y es, en la ciudad como territorio, ¿cuál es la relación que se establece entre el campo en ese territorio, de lo que es el campo y de lo que es lo construido? Y formular desde ahí preguntas. Por lo tanto, deshacernos de ese tipo de dicotomías que no me permiten explicar o entender que no hay ningún problema que este señor, porque precisamente es dueño de actividades en la ciudad, puede tener el capital para ser dueño de una hacienda en la sabana, o al revés. Porque es dueño de unas haciendas en la sabana, tiene el capital para tener una gran mansión en la ciudad. Y que este trabajador de la tierra sea
peón, sea agregado, sea campesino, lo que ustedes quieran, trabaja en la sabana, pero visita la ciudad con cierta frecuencia porque tiene parientes en ella. Me lo estoy inventando, pero es posible que eso esté sucediendo. Bien, uno de los argumentos que más se ha utilizado para crear esta diferencia entre lo urbano y lo rural es un paradigma que se creó y el cual ya creemos ciegamente que es cierto, y es que la industrialización es el principal factor del proceso urbanizador y es lo que marca la diferencia entre lo urbano y lo rural. Por lo tanto, si no hay industrialización, la ciudad tiende a ser rural. De allí que, si queremos dejar de ser rurales y atrasados, subdesarrollados y todo lo que se le va cargando como apellido a eso, lo que tenemos es que industrializar. Eso supone que cuando hacemos la pregunta por la relación entre lo urbano y lo rural, salimos a buscar industrias, al catálogo, a buscar industrias, porque nos enloquecemos si no encontramos industrias. Entonces, como Bogotá a comienzos del siglo tenía una, Bavaria, la conclusión es, esto era rural. Yo no veo como por qué. O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? El problema es el paradigma. No que Bogotá tuviera una fábrica, tenía muchas más, pero ¿por qué no nos sentamos un momentico y nos preguntamos por la pregunta? Es la industrialización el criterio que nosotros tenemos que tener para poder formular una relación en el territorio entre aquellas actividades que se desarrollan en la producción agraria y la producción de alimentos o de materias primas o lo que sea, y la ciudad. Por ejemplo, en lugar de sigámonos preguntando por Bavaria, por supuesto, pero vámonos al siglo XVIII. Toda la producción de trigo y cebada que hay en el altiplano cundiboyacense, que es enorme, se convierte en harina, luego necesita un objeto industrial, el molino, y esa harina la tengo que conducir a unos hornos o lo que sea, entonces necesito sacos. ¿Quién está haciendo costales? Y esa harina en costales la tengo que llevar a algún sitio. ¿Y cómo la llevo? Pues en mulas. Y ya tengo 3 objetos que me producen capital. Y eso que está en el siglo XVIII, que no es lo más decente para eso, pero el molinero, el que me hace los costales, por supuesto el mulero y el que maneja las recuas. Pero ese de las recuas se cansa de vez en cuando, entonces hay fondas. O sea, ¿qué cadena productiva hay en la relación campo-ciudad? Es lo que les quiero decir. Entonces, Bavaria está bien, pero ¿quién le trae el trigo y la cebada a Bavaria? ¿Dónde se está moliendo esa cebada? ¿Cómo le llega el lúpulo? ¿O es que hacen cerveza sin lúpulo? ¿Y cómo llega desde Cartagena o desde Barranquilla, por donde quiera que esté entrando el lúpulo? Porque es que en Colombia no hay lúpulo. Y la fábrica y las botellitas, ¿de dónde salen? Ahora las vemos, pues de Fenicia. Entonces resulta que hay otra industria para acá. Y esas botellas tienen una marquita. ¿Y quién imprimió esas? Pues las tipografías que habían aquí por la cesta. ¿Me empiezan a entender? Y yo puedo relacionar el cultivo de la cebada con la tipografía en Bogotá alrededor de la botella de cerveza. Estos son relaciones. Lo que hay en el campo ciudad es una cadena de relaciones compleja que me permite que las cosas funcionen. Entonces no es el mundo de lo campesino y el mundo del señorito urbano, que lo hay, sino cómo yo relaciono esas dos cosas. Entonces empecemos a examinar estas 6 capas que yo les propongo. Lo primero es algo que ya está en nuestra memoria, que hoy lo aceptamos como verdad y sí, tiene alguna razón que importa. Y es lo que en la historiografía, en la literatura, de la historia urbana, en fin, en América Latina se ha llamado esa gran transición de la gran aldea a la ciudad burguesa. Y pareciera que en esa transición lo que va quedando por fuera es lo rural. O sea, que nosotros nos volvimos modernos en la ciudad
y el campo se fue quedando rezagado. Y que ese es el resultado de estos 100 años del siglo XIX. Lo que les quiero decir en este momento es cuál es el origen de esa afirmación. Esta idea de la gran aldea proviene de una novela argentina, La Gran Aldea, esto es Buenos Aires, que la retoma José Luis Romero en un clásico. No hay manera de hacer historia urbana en América Latina sin leerse a Latinoamérica, la ciudad de las ideas, es un obligatorio. Y en uno de sus capítulos básicos, el del comienzo del siglo XIX, Buenos Aires aparece y Romero toma, es que se me fue en estos momentos el autor de la novela, pero es Buenos Aires, la gran aldea. Y es muy interesante porque para nosotros Buenos Aires y el imaginario nuestro de Buenos Aires es la ciudad de 1 millón de habitantes de comienzos del siglo XX. Resulta que Buenos Aires de comienzos del siglo XIX es una ciudad de 20, 30 mil habitantes. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros en nuestra representación de la ciudad la gran urbe cosmopolita llena de migrantes del 1900, perdónenme la expresión, pero es un moridero en 1800? Porque es que Buenos Aires es una ciudad relativa, es muy vieja, es de en su segunda fundación de 1580 y pico, pero mientras fue sencillamente un puesto en el tráfico de contrabando de la plata que de Potosí no se iba por Lima, España, sino por el río Paraná y por Buenos Aires a las otras partes de Europa, Buenos Aires no fue más que un puesto de contrabandistas. La gran ciudad argentina es Córdoba, porque Córdoba es la que le produce los alimentos a Potosí. Potosí es un gran monstruo que consume lo que ustedes no se imaginan. Tiene 200.000 personas a finales del siglo XVI o comenzando el siglo XVII. Y 200.000 personas que ninguna cultiva la tierra. Entonces, por supuesto, todo lo que es hoy Argentina, los Andes argentinos están en función de Potosí. Y ese es el territorio que yo les estoy hablando. Eso es lo que produce esa cadena de relaciones. Pero la Buenos Aires y el cambio hacia el mundo atlántico, que es parte de la revolución de finales del 18 y comienzos del 19, y la revolución industrial europea, que va a poner la producción de cereales del territorio que domina Buenos Aires en función de ese comercio, y después la carne, va a ser de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, el motor de su gran crecimiento, y llegará a tener 1 millón de habitantes. Sí, Buenos Aires tiene metro en 1910, nosotros no. Y vamos en el 2015. Es que hay que echar política en una conferencia de estas. O sea, tiene las condiciones y lo produce. Pero ¿qué ha pasado en eso? ¿Cómo veían los argentinos la gran aldea? Todavía ven el Buenos Aires como una aldea de 20, 30 mil personas con una vida aldeana, y después vienen unas narraciones donde la dictadura de Rosas la califica de una manera particular, pero es básicamente la crítica del que es cosmopolita hablando de una ciudad que la veía pequeña. Y es el concepto de aldea el que yo creo que más nos sirve para esta conversación, porque para nosotros la aldea es rural, y es rural por 2 razones: por su tamaño y por supuesto por el lugar en el que está ubicado, porque coexiste con la gran ciudad, pero eso son simplificaciones que nosotros hacemos después en el tiempo. Al final nosotros tenemos la gran ciudad burguesa. El concepto sí es de José Luis Romero, lo hemos utilizado muchos, yo en varios textos la he llamado también ciudad burguesa, y todos los honores para José Luis Romero. Él es el que primero la trabaja, y con razón. Y esa ciudad burguesa está madura antes de que termine el siglo. No tengo tiempo para detenerme en ella, pero en el fondo lo que vamos a seguir hablando nos va a llevar por ese camino. Entonces, esta imagen de Santa Fe, visto desde el occidente hacia 1831, el grabado es de J, es que yo ni mismo veo aquí, J, bueno, es un grabado, el Harris o algo así es el que es muy conocido y está muy repetido en libros, en fin. Lo que está mostrando es la gran aldea. Esta es la imagen de la Bogotá rural que todos tenemos en la cabeza. Es una ciudad pequeñita,
es todo esto. Por supuesto, lo religioso en nuestras ciudades va a jugar un papel importante, para eso están las torres, los campanarios, y uno, si conoce un poquito más la ciudad, puede adivinar algunas iglesias por el sitio en que estaba, por el campanario. Entonces uno diría que esto es Santo Domingo, que la catedral está por aquí, en fin. Bien, pero predominan los techos bajitos, la ciudad de un piso, 2 pisos máximo, que está rodeada por la actividad rural, por todos sus costados. La mismo tipo de personas que la habitan, en fin, nos dicen de la gran aldea. Esto es lo que llamamos el mundo rural, la ciudad rural. Es lo que muchas personas añoran, volver a estar en una ciudad como estas. Es lo que muchas personas deciden, me voy a vivir a un pueblo porque estoy harto de Bogotá. Sí, es eso. Eso sigue vivo de muchas maneras en los imaginarios, en las representaciones que tenemos hoy en día. Pero pasado esa primera impresión de la gran aldea, ¿qué es lo que encontramos? En esos mismos 100 años, o menos de 100 años, que corren entre la post-independencia y la ciudad burguesa, 70, 80 años, que pareciera que nosotros llegamos al 1900 como una gran aldea. Es más, gran parte de las historias de Bogotá parten de esa afirmación. Comenzando el siglo XX, Bogotá es una gran aldea. Entonces, a diferencia de, yo no sé si yo puedo echar para atrás con esto, pero bueno, con esto. A diferencia de Buenos Aires, donde si esto es 1830, Buenos Aires está un poquito más grande, pero es de este tamaño. Pero para 1900 es 1 millón. En cambio, Bogotá, que está en 20.000 habitantes aquí, cuando llega a esta situación, está rondando los 80, 90.000 personas. Entonces es la gran aldea. Si veíamos la panorámica con la que yo abrí, o esa panorámica borrosa que se veía después desde Oriente, es una aldea, todavía es una ciudad de calles bajas, donde predominan las iglesias, que no se ha extendido mucho en el espacio. Luego es la gran aldea. Pero mi propuesta es, miremos la gran aldea por dentro. Es lo que yo he hecho, y al mirar la gran aldea por dentro, lo que uno empieza a encontrar es un infierno. Un infierno en muchos sentidos de la palabra, un infierno de actividad, pero un infierno en las condiciones de vida, un infierno en las posibilidades que tienen las personas, un infierno en la ausencia de posibilidades que tienen las personas, miles de cosas que están pasando ahí. O sea, tenemos que pasar del enunciado de la gran aldea, que se mueve en el mundo de las representaciones, a el mundo de los detalles, y encontrar en ese mundo de los detalles qué es lo que en realidad está pasando. Y uno encuentra cosas como esta, en este grabado, que es de Brown con Groth, que es muleros haciendo compras en una tienda de Bogotá en los años 30 del siglo XIX. Pero si recorremos 70, ni siquiera 70 años, 60, 50 años, lo que encontramos es este gran almacén en la segunda calle Real. La distancia que hay de este almacén a este almacén, si quieren, son menos de 50 años. Y es la vida entera la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Les menciono solo 2 cosas para que ustedes tengan en cuenta. En esta tienda donde venden textiles y se venden a proveer personas del campo, que les decía hace un rato, aquí no vienen solo las señoras de las casas o los señores, vienen a abastecerse personas que viven en las aldeas que rodean a Bogotá, son muleros. Estos llegan a la tienda a comprar lo que la tienda tiene. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que aquí no hay vitrinas. ¿Para qué? Y esto es una gran vitrina. Luego aquí me venden lo que yo no necesito. Aquí me venden lo que yo requiero. Esa es una diferencia sutil, pero es lo que nos separa de una economía anterior a la del capitalismo funcionando. Yo no necesito industrias para entender aquí qué está pasando. Aquí ya hay personas con dinero para venir a comprar lo que yo no necesito. Tanto que me lo tienen que mostrar por el vidrio, me tienen que generar deseo. Aquí hay necesidad, aquí hay deseo. Por supuesto, aquí hay necesidad. Pero
no sé si me entienden entonces, cuando me bajo de escala y dejo de observarlo en la panorámica y miro simplemente un detalle en 2 edificios, es más, es posible que algunas de estas tiendas sigan funcionando, yo lo encuentro ya que ha pasado algo en estas ciudades. Esto es rural y urbano. Aquí hay muleros en una tienda urbana. ¿Y esto es urbano? Sí. ¿Alguna vez entrará un campesino a comprar acá? Tal vez no. Pero no entra no porque no pueda, sino porque no tiene dinero para entrar. O sea, ¿qué va a hacer allá adentro? Es más, de pronto no lo dejan entrar porque la segregación está funcionando. Esa diferencia ya me está hablando de que lo que está sucediendo en la gran aldea es más de lo que uno se está imaginando. Aquí hablar ya de ese concepto de la gran aldea no tiene sentido. Este es el comercio típico perdón, de la gran aldea. Aquí ya no. Pero si yo me voy a la imagen de Bogotá, esta es la gran aldea todavía. Eso es lo que me interesa que advirtamos. Y más o menos para la misma época, más hacia los años 30, la calle de la ciudad, es por supuesto la calle real, uno la está viendo aquí de sur a norte, porque lo que está aquí es San Francisco, como eran las calles, con el gran alumbrado de comienzos del siglo XIX, la vela de cebo. Por supuesto, la vela de cebo necesita que el farol baje, entonces este cable no es una necesidad, por supuesto, del sistema de alumbrado. Pero lo interesante es que esta gran aldea necesitaba luz por la noche. O sea, ya hay algunas prácticas en la gran aldea que me van a llevar hacia formas de vida o necesidades de la gran ciudad. La tecnología me daba para velas de cebo, bien. Unos años más tarde intentarán con petróleo y se llevarán el gran problema de esos mecheros echando humo por todos lados. Lo resolverán con gas hasta que llegue la electricidad. Pero la necesidad básica, alumbrado público, está en las velas de cebo. Yo lo que tengo es capacidad de resolver de manera más eficiente esa necesidad urbana. Entonces, en la gran aldea ya hay necesidades que lo que vamos a ver es complejizarse en los siglos siguientes. Pero no hay razón para pensar que en la gran aldea no hay dispositivos como el control de la noche en los lugares públicos que no se vayan a resolver también. Y en esto que todavía para muchos es Bogotá, en 1873, pues el Banco de Colombia, con una arquitectura que ya no es la de adobe de los siglos anteriores, que algunos llaman arquitectura colonial, lo que quiera que eso sea. Ya estamos en otro tipo de arquitectura que tiene que mostrarnos la riqueza, el poderío, la magnificencia de un banco, pero sobre todo en su sobriedad, la seriedad que se muestra en la fachada de lo que tiene que ser un banquero. Y entonces me genera un rostro urbano, que es esta fachada neoclásica, y que quiere decir que ese señor banquero es serio. Y es serio porque tiene fachadas neoclásicas. Son los lenguajes de la ciudad que ya existen para 1870, cuando todavía muchas personas nos están diciendo que esto es una gran aldea. Por lo tanto, cuando enfrentamos estas panorámicas, esta panorámica es de fin de siglo, es 1893, donde todavía vemos esta ciudad como aldea, lo que tenemos que tener claro, por lo menos por un rato, es que en eso que ustedes están viendo está el Banco de Bogotá. Esa es mi advertencia. Y si yo tengo el Banco de Bogotá, perdón, este es el de Colombia, pues que el de Bogotá quedaba al lado. ¿De qué estamos hablando? Y estoy seguro que en el Banco de Colombia se le daba créditos a hacendados de la sabana. ¿O por qué no? Si, ¿a quién le presto yo con más seguridad que aquel que tiene tierra? Es evidente, ¿qué está pasando ahí? Bien. Segundo,
el juego de las representaciones, lo viejo y lo nuevo, cómo juega en nosotros esas imágenes. Y quise presentarlo con una foto actual del Observatorio Astronómico, porque es un edificio de 1803 que nosotros vemos como modernidad en la ciudad vieja, en la Gran Aldea. Entonces decidámonos, ¿cómo la Gran Aldea puede producir un observatorio astronómico? La explicación es muy sencilla, pero el hecho es que este edificio es de 1803. O sea, en el momento que aquí no había sino vacas y… No, pues sí, está Mutis y está la expedición y está… Para sorpresa nuestra, esta ciudad en el siglo XVII tiene 3 universidades, tres centros de educación superior. Eso es una locura. La Gran Aldea supone entonces un conjunto de población que no es intelectual, que no tiene un grupo de personas especializadas, que no genera una actividad de servicio, y es ahí donde yo me quiero detener. Esta ciudad es activa desde el siglo XVI fundamentalmente porque tiene servicios, porque presta servicios. Los servicios de la administración real y de la administración regional, y por supuesto los del municipio, pero es también una gran formadora de personas, clérigos o no, porque se da el lujo de tener 3 colegios mayores, 3 universidades no, pero sí que dictan clases, y 2 de ellas dan grados. Les cuento que en Lima había 1, y Lima es la urbe, pero nosotros tenemos las 3. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es un dato lo que yo les estoy dando, pero ese dato, ¿qué nos está señalando? Tenemos el Observatorio Astronómico y se nos llena la boca cuando decimos el primero de América, en la Gran Aldea, ¿no? En este mundo rural. Sí, es que es en la Gran Aldea, en este mundo rural. O sea, ¿qué queremos nosotros decir cuando con la Gran Aldea representamos atraso? O el mundo bucólico rural, o cuando… No sé si me entienden lo que quiero decir. Es como generar la sorpresa. Ojo, en esa ciudad tenemos un elemento absolutamente moderno. La ciencia moderna se desarrolla aquí y en otros lugares, en la Cátedra de Medicina del Rosario, en miles de cosas. Esa ciudad es, por lo tanto, lo que este tipo de plano representa. Aquí hay ausencia total del campo, pues nos permite mirar la Gran Aldea. Y es eso, una serie de lugares. Esta imagen, este plano me gusta mucho porque por lo simple uno ve muchos de los elementos básicos de esta ciudad, y está bien, está su plaza. Estas ciudades son, no es solamente porque tengan una, pero la vida y la vida se ordena a partir de aquí. Pero lo que me parece interesante es que esto no es centrípeto, esto es centrífugo, es desde la plaza que se desplazan las cosas, no es hacia ella que tienden. Es una ciudad barroca. Tiene unos puentes porque tiene unos ríos que le complican la vida. Entonces, el puente de las Aguas, el puente de San Francisco, el de San Victorino, se me olvidó, este es el de San Agustín, este es el de Lesmes. Para este momento ya está construido el del Carmen. Luego este plano tiene que ser posterior al 17, y se me olvidó el nombre del de abajo, pero es ese. Tiene cosas particulares que nosotros ya no vemos, como la calle del Arco, o sea, el arco que unía la iglesia de la Tercera con San Francisco, cositas de esas que hacían de esta una ciudad atractiva. Las Nieves y la plazuela de las Nieves con la iglesia de las Nieves, o cosas por el estilo. San Victorino, la huerta de Jaimes que está aquí, y esto es en pocas palabras lo que llamamos la Gran Aldea. Unos años más tarde, en el año 90, una persona que está formada, Manuel María Paz, en la escuela de Codazzi, o sea, que forma parte del grupo de Codazzi, que recorre con él parte del país y que va a usar el plano de Codazzi para actualizarlo hacia finales de siglo y presentárnoslo acá. Pero fíjense lo que es el juego de las representaciones. Manuel María Paz, en este plano de Bogotá y lo que Bogotá ofrece, ¿qué nos dice que es lo importante? Y nos lo dice tan claro que no lo pinta, le pone los grabados de eso. Y hagamos la pregunta en negativo: ¿qué es lo que Manuel María Paz no me muestra?
No hay ninguna edificación anterior a mediados del siglo XIX en lo que estamos viendo acá. O sea, él me está mostrando que esta ciudad, que nosotros tercamente seguimos llamando la Gran Aldea, los contemporáneos, que se van a quejar de todo, nosotros seguimos, o sea, la costumbre de quejarnos de todo es centenaria. Y con razón, nos está mostrando, sin embargo, lo que aparece como nuevo. Entonces nos dice, el Capitolio. Ni siquiera se ha terminado, pero ya nos lo muestran. De todas maneras ya está funcional para ese momento. Aquí ya funcionan unos ministerios y el Congreso. Pero nos muestra también la plaza, ya no es la plaza. Es muy simpático cómo estos lugares se denominan en las guías de la ciudad de finales de siglo, Plaza Parque de. Porque las plazas se ajardinaron, se volvieron parques. Luego ya no es un sitio de reunión, es un sitio de adoración. ¿De quién? De Bolívar. Pero aquí hay una figura que es apasionante. ¿Qué diablos hace Colón? Y aquí la fecha importa. Es 1800, es más o menos 1890, pero ya las paces con España ya se han hecho. Luego podemos sacar del cuarto donde teníamos tapado a los reyes católicos y a Colón, los podemos volver a sacar al lugar público. Colón no significa el descubrimiento, sí, pero no el dominio de España. Voy a tener que correr que se me acabó el tiempo. No el dominio de España, sino la religión y la lengua. Eso es lo que está acá, pero está en las calles del comercio. Está el mismo Banco de Colombia, esto es al revés, pero o sea, la calle de Florian, que es la que nos están mostrando acá. Fíjense en este juego de la representación, perdón, pues que me quedan 15 minutos, me tocó correr. No, para que conversemos, si es que yo puedo pasar, si no nos quedamos aquí. ¿Con este? Sí. Listo, pero entonces apago aquí. Sí, eso. Si miramos despacio, ya no ese plano, sino este, que es el mejor plano de Bogotá antes del siglo XX, que es el de Clavijo de 1894, la lectura de esto nos podría llevar horas, por las capas que tiene esto. Esta es la Gran Aldea otra vez, pero vista en más que un plano, esto es un directorio de la ciudad. Aquí hay más de 300 lugares señalados. Y lo importante es que están señalados con coordenadas para ubicarlos aquí. O sea, aquí entre un puntico y otro puntico que, créanme que están ahí, están los números de las puertas de la ciudad. Impares a la izquierda, pares a la derecha, eso es muy viejo, ese gesto es muy viejo en Bogotá. Y aquí me dice cuántos bancos hay y dónde están, cuántas fábricas hay y de qué, cuántas. En el primero, este es un reelaborado de 1894, pero en el original de 1891 hay 100 y pico de chicherías señaladas en la versión original de este plano y cosas por el estilo. Para que usted lo vean mejor es este. De este existen varias copias, pero la más importante, la más importante es la que presenta el plano con la guía. Pero es que en varias partes lo que se salvó fue el plano y le quitaron esto, cuando lo que vale la pena es esto. Por supuesto, poderlo colocar ahí, pero es esta la información de qué es la Gran Aldea. Aquí hay fotografías, aquí hay heladerías, aquí hay restaurantes, aquí hay hoteles, aquí hay la vida burguesa de fines de siglo y la actividad económica que respalda esa vida burguesa. Está toda contenida acá. Pero veámoslo en el que sigue. Está ya el ferrocarril, y no solo el de la Sabana, que es este que da la vuelta por aquí, sino el que va a ser el del norte, que un poquito después se va a acompañar también del ferrocarril del nordeste. Y por supuesto están todas las líneas de tranvías, que uno por ahí las adivina. Están los faroles públicos. Ustedes ya ven el Parque del Centenario. Y ven que está jardinado. Este es el Capitolio y aquí está la plaza. Pero si ven que ya esto es la Plaza de los Mártires, ya es un jardín.
desde 1870 lo es, y lo mismo la de Santander, y cosas por el estilo. Y no solo eso, aquí se señalan 3 jurisdicciones distintas dentro de la ciudad: el barrio, la parroquia y la inspección de policía, y son distintas. Por lo tanto, aquí hay un número, aquí dice 4º distrito. Ese es un nivel de organización de la ciudad, pero dice también parroquia de San Pablo, que está aquí, y me dice barrio de Las Nieves o de San Diego, me lo dice también. Entonces, lo que me está mostrando es la complejidad, donde ya el concepto de gran aldea, si aceptamos por eso esta ciudad, que es el núcleo del sistema hispanocolonial de control del territorio, esta ciudad ya no lo es. Esta ya obedece a otras lógicas, donde el concepto de gran aldea no funciona. Esta ciudad, por lo tanto, rompió con lo rural. Yo lo único que he dicho es que no. Les muestro rápidamente unas imágenes de esta ciudad, visto desde la tercera capa de que les proponía, y es: esta ciudad se convirtió en la capital de un estado nacional. Esta es Bogotá, la capital de Colombia, pero en esta fecha, en 1894, ya lo es. En 1810 o en 1820 no lo es. La Constitución dice que la capital estará en Bogotá, bien, pero Bogotá todavía no es el centro de un territorio que se había unificado, y que es otro cuento largo que valdría la pena algún día echarlo, pero esa historia es muy complicada, de cómo se transforma de una ciudad principal en el sentido virreinal, de sede del virrey, a capital del Estado Nacional. Entre lo uno y lo otro pasaron 100 años. O sea, la independencia por sí misma no nos volvió a capital de Colombia, porque Colombia no se había inventado. Colombia se inventa a lo largo del siglo XIX, y es el proyecto civilizador de Bogotá lo que va a crear una ficción llamada nación colombiana. Es una ficción, es una representación, y eso no lo hace ni malo ni mejor ni bueno, es que fue así. Pero ese proceso de construcción tiene que ver con la historia de la ciudad, por supuesto, y en cómo deja de ser una gran aldea para empezar a ser la capital. Por supuesto, el jardín en que se convierte en la plaza lo es. Y cambios, que es una costumbre muy nuestra, y es: el pedestal original lo cambiamos por que se coloca a raíz del natalicio, la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Bolívar, que es un pedestal rococó. Supongo que les gustaba a ellos muchos, es inmundo, pero para mi gusto, y esta capital, por supuesto, tiene un desfile que es el del 20 de julio y tiene una procesión que es la del Corpus. Aquí hay gestos entre lo religioso y lo civil que transita de lo uno a lo otro, y es parte de la vida en la ciudad. Y tiene dispositivos que ya son del Estado Nacional, que es la gran cárcel. Este es del Estado de Cundinamarca, pero para la fecha de la foto, que es el 90 y pico, ya es del municipio, pero sobre todo la cárcel la administra el Estado central. Y se va a ir convirtiendo, ustedes conocen la historia negra oscura del Capitolio, que se convierte en una cárcel política, de presos políticos, de los muchos problemas que tiene eso, el Panóptico. Es cosmopolita la ciudad, y la ciudad tiene consulados y embajadas, y ya desde esa época los policías cuidan la puerta de las embajadas en Colombia, y eso está funcionando, y sucede en esta ciudad. La fecha es 1898. Y se celebra en sus espacios públicos los triunfos de la política. Estos son los arcos del triunfo que se construyeron en varias partes de Bogotá por el triunfo del régimen, el de Núñez, el triunfo de Reyes en las batallas de Enciso, sobre todo en la de Enciso, pero la tribuna, que hace que la guerra civil sea muy corta, pero que dé lugar a que ese intento de los liberales de echar por tierra el régimen de la regeneración, todavía esto sí lo podemos llamar regeneración, triunfe. Entonces va a consolidar el régimen de Caro la victoria, y se celebra en las calles de Bogotá. O sea, la vida está llena de estos gestos, y esta arquitectura temporal va a ser de mucho uso. En esta ciudad de finales del siglo, los espacios de la vida, por lo tanto, haciendo tránsito de la noción anterior, cuentan. Y vale la pena entonces
bajarnos de escala y preguntarnos por los espacios de la vida. Y puse uno sencillamente lo que me parece divertido, que es la casa de Venus. Este es el Boquerón para que ustedes se ubiquen, luego por aquí viene el río San Francisco, y esta es una gran casa de poetas, por lo tanto es un bar burdel. Todo el mundo en Bogotá lo sabía, menos todo el mundo que iban allá. Pero esos son los espacios de la vida de una ciudad. Lo había en la gran aldea, lo había en la ciudad cosmopolita. El paseo. Ahí está pintado en biombos, en fin, desde los siglos coloniales, por supuesto a finales de siglo, los lugares de paseo. El gran río del paseo en Bogotá es el Tunjuelo. No tanto el Fucha, pero el Fucha también es un poco más, pero el gran lugar de pasear. Y el Tunjuelo realmente solo se integra a Bogotá hasta ¿qué? 1960 más o menos, 1950 cuando empieza a hacer. Esta es la Córcora Deliberada, es de 1850, 40, 50, que es bailes de campesinos. Puede estar colocado en la ciudad o puede estar colocado en una fonda por los caminos. Es un lugar indeterminado, pero son campesinos que están, y son sabaneros que están bailando. Esa actividad ni es urbana ni es rural. Y está, por supuesto, el espacio interior bogotano, esta influencia inglesa, en fin, europea, en nuestras casas. Lo que vale la pena es que estas dos son contemporáneas. Y esos son los espacios de la vida donde esto está sucediendo. Y el gran paseo al Agua Nueva, ya van caminando por la circunvalar, en la parte de abajo de la circunvalar, y se encuentran con personas del campo que vienen a venderles a los de la ciudad en el paseo del Agua Nueva, donde comienzan y terminan las cosas, es lo que les quiero mencionar. Y bueno, esta que es clásica, que la hemos visto de muchas maneras, y es dos damas santafereñas en ese espacio femenino que es su cuarto o en el estrado, que están en una actividad que era muy normal, que era fumar tabaco, tomar chocolate, y que nos habla de unos espacios de la vida que a finales de siglo son impensados si los comparamos con los de los años 30, años 40 o un poquito antes, donde las prácticas asociadas a las mujeres en términos de finales del siglo eran mucho más abiertas, para no decir, para ponerlo en alguna palabra, y se daba, y no había ningún problema con eso. Hay la recatolización, si ustedes quieren, es cierto ambiente victoriano hacia finales de siglo aquí en Bogotá, va a hacer que el control de lo sexual, de las prácticas más libres de lo femenino, se controlen por encima. Pero esa no fue toda la historia. En otras palabras, en la gran aldea se vivía más tranquilos que en la ciudad cosmopolita, que en la ciudad burguesa. La mujer está mucho más sometida en la ciudad burguesa que en la gran aldea. O sea, no todo corre a favor de lo que llamamos progreso, desarrollo o lo que quiera que eso signifique. El quinto nivel, las fuerzas de lo urbano. O sea, ¿qué es lo que me lleva de la gran aldea a la ciudad burguesa? Uno, por supuesto, el capital, el comercio, no necesariamente la industria, pero la irrupción del capital, del negocio, es una de las fuerzas del urbano, una de las principales. Y lo coloco en una persona que es relativamente familiar para todos nosotros, Camacho Roldán, y la famosa librería Colombia, y bueno, después se convertirá en Muebles Camacho Roldán, lo que ustedes quieran, pero en esta librería realmente lo que hay es un bazar. Esto no puede vivir solo de libros porque jamás hubieran hecho capital. Lo que uno encuentra son muchas cosas dentro del almacén, y ellos son importadores. Y al mismo tiempo Camacho Roldán llega a ser presidente pues por reemplazo de otro, pero es un político que es un ensayista y gran economista y que tiene negocio. O sea, ¿cuál es el sujeto que habita Bogotá y que es capaz de hacer estos tránsitos para que la ciudad sea burguesa, para que la ciudad encuentre ya una manera de relacionarse con su territorio distinta? La foto debe ser de 1890, él es como de finales de siglo.
El Conservatorio y el Teatro Nacional, la foto es de 1893. El mismo observatorio que les mostraba ahora, pero este gran edificio que desafortunadamente mandó a demoler Laureano en el 51, 52. La mala lengua dice que porque ahí fueron los grandes discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Eso es chisme. Es el teatro. Este teatro es de herradura. Es un teatro formal. Está al mismo tiempo con el Colón. O sea, mientras se está restaurando el Colón, lo expropia el gobierno nacional y a raíz de los 400 años del descubrimiento se cambia el Coliseo Ramírez por el Teatro Colón, que es del año 92, se está construyendo también el Teatro Municipal. O sea, ya hay público para varios teatros en la ciudad. Y eso es lo que me interesa mostrarles. En la ciudad hay público, hay espectadores. Y si hay algo burgués profundo, el espectador, no el periódico, el espectador, la persona que va a ver y que está dispuesto a pagar por ver a otro. Esa relación es relativamente nueva. De todas maneras hay teatro en las ciudades de finales del siglo XVIII, eso es cierto, y algunas de estas se dan. La fábrica Fenicia en 1895, es una foto de Duperli, pero al mismo tiempo que Bavaria o Fenicia son fábricas formales que cuando uno lee las guías y los directorios de Bogotá, ¿qué es lo que encuentra por docenas? Fábricas como esta, una fábrica de mármol. El punto es que una fábrica de mármol, esto tiene de todas maneras algo de división del trabajo, tiene maquinaria, por supuesto. Aquí no estamos en el taller artesanal, estamos ya por lo menos en un local con capital. O sea, se ha invertido en máquinas y se ha invertido en mano de obra. Luego, yo tengo que encontrar personas que ganen dinero para que puedan pagar por lo que la vida necesita. Y la ciudad, por lo tanto, haga ebullición. Como no tengo muchas industrias, no tengo mucha gente, entonces la ciudad está ruralizada en ese paradigma básico con el que comenzamos. No, la ciudad tenía decenas de estos talleres o centros manufactureros, no sé cómo llamarlos, porque está a medio camino, no es un taller artesanal, no es una fábrica, pero medio Bogotá trabaja en ellos. Ese es el punto. O sea, yo sí puedo crear actividades donde las gentes, posiblemente mal pagadas, pero la gente recibe jornales con los cuales de vez en cuando ir a ver una zarzuela en el Teatro Municipal. ¿Me entienden? Luego yo puedo tener un empresario que traiga zarzuelas, porque tengo el espacio donde la presento, pero sobre todo tengo la persona que es público y que me va a pagar por eso. Lo burgués, ¿qué es? El empresario dispuesto no a arriesgar, no, a estar seguro que va a poder sacarle platica a la compañía de zarzuela. Está bien, tiene que ser más barata, entonces será una compañía de zarzuela ya de segunda, con un poquito desentonado, lo que ustedes quieran, pero no le pongamos el acento ahí que ahí no está, sino que hay público dispuesto y este público se forma y empieza a ser exigente. Y tarde o temprano el empresario va a tener que traer gente mejor. Lo que pasa es que va a tener que cobrar más. Entonces se crean espacios para ricos y espacios para pobres, pero los dos son públicos. Ese público es un campesino, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Que entonces saldrá de la función por la noche y dormirá en donde sus tíos y después se irán. Esta ciudad tiene electricidad y es la planta del Charquito. O sea, no solo es, si hubiéramos visto más despacio el almacén que les mostraba en la segunda calle Real, ahí ya hay bulbos eléctricos. ¿De dónde sale la energía eléctrica para alumbrar, para que dé luz ese bombillo? Pues de aquí, del Charquito. Es la familia Samper, estos no son extranjeros, ni extraterrestres, no, son personas que han invertido capital, son los mismos del kiosco de la luz, es que es lo mismo. El kiosco de la luz no fue más que descrestar prendiendo unos bombillos en el centenario de la independencia, literalmente. Fue montar una plantica ahí para que unos bombillos alumbraran, y cuando uno no está acostumbrado a ver la luz eléctrica, pues se descresta, pues sí. Pero era sobre todo vender un producto, la energía eléctrica. ¿O ustedes creen que los Samper hicieron esto de buenas personas? Entonces, o los Samper, o los Rodríguez, o los que sean, esto produce dinero, y produce dinero porque en la ciudad hay quien lo compre. En estos momentos hay telefonía en la ciudad, hay desde 1890 y pico, por supuesto hay telégrafos,
Pues que Bogotá está conectada con 500 municipios de 600 que tiene el país en 1900, conectada por hilo telegráfico. Que es, entre otras, esta ciudad no está lejos. Si yo puedo enviar un telegrama y estoy en un minuto, si a alguien no se le ha ocurrido cortar el hilo, pero estoy en un minuto conectado con cualquier parte del territorio poblado. Entonces la distancia, si yo salgo a caminar, sí es lejos, pero si yo necesito enviar un mensaje, no lo estoy. Entonces, cuando decimos lejos, que uno de los problemas de Bogotá es que siempre he estado lejos, mi pregunta siempre ha sido: ¿lejos de qué? Porque no es claro que esté lejos. Hay distancias mayores que otras y hay velocidades en las distancias, pero no está lejos. Y por supuesto hay un aparato administrativo. El gran alcalde de finales del siglo es Higinio Cuaya, también daría para hablar horas, pero con Higinio Cuaya lo que quiero representar es la administración municipal. Esta ciudad no funciona sin administración municipal. Y una de las cosas, que es la única que me interesa mencionar ahora, una de las cosas que más hizo Higinio Cuaya fue pelear con el gobierno nacional, porque no lo dejaban gobernar, porque todo el tiempo le decían: usted no puede hacer, usted no puede hacer, usted no puede hacer, y desesperado decía: pero déjenme hacer, déjenme hacer. Higinio Cuaya, en un discurso en esa época se celebraba el Día de la Ciudad el 20 de julio, estamos en el juego de las representaciones, el 6 de agosto se empieza a celebrar con el cuarto centenario. Higinio Cuaya, en unos discursos de celebración de cumpleaños de la ciudad, le pide dos cosas al gobierno nacional: un proyecto para barrios obreros, 1890, y autonomía municipal, que todavía estamos en esas. Lo está pidiendo en 1890. ¿Qué pasó para que la ciudad perdiera la autonomía municipal? Es otra historia que tenemos que contar despacio. En 1810 lo que nosotros encontramos en este territorio son ciudades-estado. Los territorios se volvieron autónomos y se dictaron constitución y se declararon independientes. Las ciudades, no Colombia, es que Colombia no existía. ¿Cuándo la ciudad dejó de ser soberana para ser sometida al punto que el alcalde lo que pide es: socorro, denme en autonomía? Ese es el paso de la gran aldea al municipio y a la ciudad burguesa. El tranvía. Si había necesidad de alumbrado, claro, ojo a las representaciones, para nosotros esto es atrasado, viejo, esto es el tope de la tecnología en 1880 y pico. En esas estamos. ¿Y qué hay detrás? El Capitolio. Ese estado que se está construyendo y que necesita, por supuesto, dispositivos y otros elementos modernos. ¿Cuándo los bogotanos les empezó a parecer lejos las cosas? Tanto que tenían que pagar para ir sentados. Eso se llama transporte público. ¿Cuándo? Claro, Chapinero genera un poco ese fenómeno. Chapinero sí queda lejos, pero después San Diego queda lejos de la plaza. Y dice: no, tampoco, pero ya hay gente pagando boleto por coger el tranvía en San Diego y bajarse en la plaza. Lo que durante 300 años se caminó, de un momento para otro nos pareció lejos. Y se resuelve con tecnología. Es bien interesante eso. Y la máquina de bomberos. A mí me encanta esta imagen. Porque esta ciudad ya necesita máquina de bomberos. O sea, necesita un dispositivo especializado, el bombero. Yo no sé cuántos incendios apagaron. Afortunadamente aquí llueve siempre, entonces no, yo no creo que sea una gran ciudad de incendios, pero hay una persona especializada en apagar incendios. Eso es una ciudad burguesa, es una ciudad compleja. ¿Cómo se apagaban los incendios en el siglo XVIII? Supongo que como siempre se apagaron los incendios, esperando a que se consuma la casa. Aquí ya no. Aquí hay algo que tiene valor que yo tengo que evitar que se me dañe. La casa es capital. Y yo le exijo a la ciudad que me proteja de eso. Entonces la ciudad justifica sacar del erario público un dinero para cubrir una necesidad. Gobernar es, por ejemplo, tener bomberos. Y el agua, que es uno de los grandes problemas. Les decía hace un rato que esa
el tanque de agua que veíamos ahí en el externado está al lado, es lo que está aquí. Esto lo pueden ver ustedes todavía ahí. Si caminan por la parte de arriba del externado, ahí está. Y se ve igual de viejo, o sea, se ve igualitico. Y la foto no es de ahora, creo, pero más o menos. La foto es de 1800, más o menos de 1888. Y es el agua. La ciudad va a tener que resolver dos problemas muy serios. Llevar el agua a las casas, lo empieza a hacer, es un gran problema. Por allá en 1814, en 1914 se municipaliza y va a dar lugar con el tranvía al nacimiento de lo público, de las empresas públicas, que es un paso mayor en la construcción de las ciudades burguesas. Pero hay otra parte de la historia que es mucho más complicada. Si yo le llevo agua a una casa, la tengo que sacar de la casa. Eso se llama alcantarillado. Y fue mucho más difícil sacar el agua que llevarla, por supuesto. El proceso comienza por estos mismos años y va a terminar hacia finales de los años 20. Los barrios nuevos todos tenían que nacer con alcantarillado, pero la ciudad vieja se tuvo que levantar toda para meterle los tubos, porque algunas de las calles por acá son más altas que las puertas, por el alcantarillado que va debajo, porque hubo que levantar y el piso fue subiendo. Eso se tuvo que resolver. Y todo esto está bajo la fuerza de lo urbano y la gente. Esta es la primera salida de cacería del Gun Club, o sea, el club de los que disparan. ¿A qué? Pues a los patos. Una actividad absolutamente burguesa. Pero estos urbanos, rurales, los pobres patos están en el campo, por supuesto, pero no solo ellos. La inauguración del hipódromo de la Sabana. O no solo eso, la gruta simbólica. O sea, lo que quieran, para todo el menú es amplio. Pero esta es la burguesía. No toda la ciudad está en esto, por supuesto, pero son uno de los elementos cruciales de eso que estoy denominando fuerza urbana. Y termino con dos imágenes muy rápidas. Bueno, y lo rural, a lo que vinimos, ¿dónde quedó en todo esto? Por supuesto es una imagen es de Torres Méndez del 37, del Orejón Sabanero. Esta es la Bogotá en 1797. Es la ciudad construida. Para que ustedes identifiquen y le den escala a esto es Puente Aranda, que es el puente de Aranda, sobre el río San Francisco. El río San Francisco sale de acá y va a correr hacia occidente hasta desembocar en el Fucha. Y el Fucha es el que lo lleva al río Bogotá. Este es el Arzobispo, Las Delicias. Este es el Camino de Suba, este es el famoso Camellón de Occidente. Las Cruces apenas está en formación, esto es Santa Bárbara. Esta sería entonces la quebrada de San Juanito. San Juanito es esta, la San Juanito, y este es San Agustín, por supuesto. Esta es la plaza, esa es la Bogotá. La primera afirmación es que les dije, todo esto es la ciudad, y la relación que tiene es de control, es de dominio. La ciudad, por ejemplo, en este momento tiene alcaldes del cabildo, el alcalde de primer voto, pero tiene también alcaldes pedáneos, son los que recorren el territorio, y es la misma jurisdicción. En 1900, entrando al siglo XX, ¿qué es lo que tenemos? Estos espacios que empiezan a ser urbanizados. Es la transformación en negocio. Esto no es un plano de Bogotá, esto es una propaganda del señor Antonio Izquierdo, de los lotes que tiene y que está ofreciendo a la venta. Lo que nos separa entre esto y esto es el capitalismo. Es la irrupción como fuerza urbana del capital y la transformación de la tierra en capital, en valor. Y por lo tanto, urbanizo el campo o lo sigo produciendo, lo que sea, pero yo les hablaba ahorita del hipódromo de la Sabana o el hipódromo de la Magdalena, es este, para que ustedes se ubiquen. Este es el río Arzobispo, luego esto es lo que hoy sería la Caracas con 39. Fíjense que aquí hay un tren, y estos trencitos, pues es el del norte, que es el origen de lo que después va a ser la Caracas.
esta es la 13, por supuesto, y esta es la 7ª de hoy en día, y nosotros tenemos un tranvía dando vueltas por aquí todo el día, valorizando tierras, resolviendo las distancias con transporte público. Este es Chapinero, todavía está lejos, pero fíjense que en esta ciudad de comienzos de siglo, esto es más o menos 1905, un poquito más, una zona que se conserva en su huella hasta hoy en día. Sucre, estos son lo que los estudiantes de todas las universidades que están aquí llaman 4 parques, ahí está. Hoy en día está ese parque que son 4 partes de manzanas ochavadas, en fin, de esquinas, ahí está, y eso está en proceso ya de urbanización. Luego, la relación entre lo rural y lo urbano alrededor del territorio de Bogotá siempre se ha comportado con las lógicas de la ciudad construida y de lo que ahí está sucediendo, y producirá unos efectos u otros sobre las zonas rurales o viceversa, dependiendo de las dinámicas que ahí se den. Bien, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Usted contestó, explicarse, digamos que Bogotá termina siendo como el gran centro de Colombia, a pesar de que no es el gran productor de muchas cosas como pasa con Potosí o Buenos Aires, que tú lo mencionaste, pero y que relativamente está como alejado de todos los sitios de transporte para la época, el río, el acceso exterior y todo eso. ¿Por qué termina siendo el centro del país esta ciudad? Sí. Y yo creo que la respuesta posible la tenemos que ubicar en 2 momentos distintos: cuando somos parte del Imperio Español y cuando somos república. Cuando somos parte del Imperio Español, lo importante para poder descifrar ese asunto es entender la lógica del imperio. En la lógica del imperio, Cartagena no está en Colombia. Entonces, si nosotros no nos deshacemos de Colombia, nosotros no podemos entender estos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros digo, toda América Latina tiene historias coloniales de la nación, lo cual es un absurdo. Entonces nosotros abrimos un texto de historia de Colombia, capítulo 1, Colombia precolombina, capítulo 2, conquista, capítulo 3, colonia, de la historia de Colombia. Entonces la pregunta hoy, entonces, ¿por qué Cartagena, que es la ciudad principal, no es la ciudad principal de Colombia? Pues porque no hay Colombia. Entonces resulta que la lógica de Cartagena es La Habana y Veracruz, y es el Caribe, y la manera como se reúne la flota, y la flota recoge las riquezas de las provincias y lo lleva a España. Entonces Cartagena mira al Caribe, Cartagena no mira al interior, para nada, salvo porque necesita abastecerse. Entonces, ¿cuál es la función del interior del territorio? Por provincias, producir riquezas y abastecerse unos a otros. ¿Cuál es el gran potencial del altiplano cundiboyacense? Sus tierras, la fertilidad de sus tierras y la abundancia de sus gentes. ¿Qué es esto? Un gran granero. Lo que les decía hace un rato, esto es desde más o menos desde el cañón del Chicamocha casi que hasta la desembocadura del río Bogotá. Esto es un solo cultivo de trigo y cebada, con el cual, por ejemplo, toda la minería antioqueña, toda la minería del Valle del Magdalena, de Mariquita y sus alrededores, de Santa Ana y todas estas ciudades, ¿de dónde saca la comida? Pues de aquí. Entonces, desde aquí, 2 datos muy sencillos: el trigo del altiplano convertido en galleta sube a los barcos en Cartagena para alimentar las tripulaciones que van a Cádiz. ¿O de dónde salen las galletas en los barcos? El interior de Cartagena no produce lo suficiente, ni es la tierra adecuada para producir estas harinas. Entonces tenemos que empezar a pensar en la geografía, no en el territorio nacional, porque es que eso es lo que no existe, y qué relaciones se establecen entre lo uno y lo otro. Luego, Santa Fe está en la mitad de la zona que más riqueza produce en términos de abastecimiento, y ahí está la autoridad. La Real Audiencia primero, el Virreinato después. Luego, no es un sitio ilógico. Ahora, si uno mira la red de caminos que ya está creada para, pongamos una fecha, 1560, resulta que de esta ciudad salen caminos
en esa época se camina. Salen caminos que baja el Magdalena por Guataquí, Girardot es del siglo XIX, por Guataquí, y hacia el sur, bordeando el Magdalena, va a encontrar una fundación que se hace desde Tocaima, pero que es Ibagué. ¿Y cuál es la importancia de Ibagué? Pues controlar los pijados que nos tienen vaciados. Esa es la función de Ibagué. Y de Ibagué paso a Neiva. Y de Neiva bajo un poquito más a Timaná, lo que sea, y paso a Popayán y sigo. Ese camino nace en Bogotá, en Santa Fe para la época. Pero nace otro camino que baja también y en lugar de coger hacia el sur cruza el Magdalena y entra a Mariquita, fundada también desde Tocaima. Y por Mariquita ya se conocen, bueno, por Ibagué ya se conoce el camino del Quindío para 1560, sino que no va a ser totalmente eficiente en ese momento, pero y ya está el Derbeo, ya funciona. ¿Por qué? Si nosotros miramos la geografía del siglo XVI al XVIII, o un poco más hasta el XIX, son dos corredores, el río Cauca y la Plata, y el río Magdalena y el Oro y la Plata, perdón, Oro y Oro, solo que la zona de Mariquita tiene plata. Pero son dos corredores separados por una cordillera que tiene que ser transitada, o no transito, sino que me voy derecho hacia el norte. Entonces, de Bogotá se llega a Santa Fe de Antioquia, pero hay que cruzar la cordillera, o sea, pasar del Magdalena al Cauca. Pero por el Magdalena yo tengo todo el rosario de poblaciones que me lleva. Entonces resulta que yo tengo un camino que me permite llegar al río Cauca. Y así por el estilo, tengo el otro camino que sale y llega a Pamplona, y tengo el otro camino que llega a San Juan de los Llanos, o lo que sea. Entonces Bogotá lo que es un pulpo, el centro de un pulpo de comunicaciones. Las mismas rutas básicamente que se convertirán en las líneas de ferrocarriles de finales del siglo y en la red carreteable del siglo XX, porque está comunicando centros regionales de intercambio de productos, que es lo que realmente funciona. Y Bogotá se va convirtiendo en un centro de servicios de esa red, que la mantiene como ciudad principal. Cuando entra la República, uno de los problemas que va a tener que ser resuelto es la tendencia a la autonomía que tienen las provincias. Ojo, la declaración de independencia de Mompox no fue contra España, fue contra Cartagena. Después contra España, pero primero contra Cartagena. Luego la primera batalla del enero del 1811 es de Cartagena a Mompox. Es la primera batalla de esta época. ¿Por qué? Porque los cartageneros no iban a aceptar que Mompox se les fuera. Entonces nosotros empezamos con una guerra de provincias, y eso no es desorden. Lo que pasa es que si cada quien se quiera armar rancho aparte y me está rompiendo estructuras de relación. ¿Cuál es la importancia de Mompox para Cartagena? Pues es la llave del Magdalena. Mompox hoy en día no es llave de nada, pero en ese momento, cuando el río todavía pasa por Mompox, el canal principal del Magdalena, pues es que Mompox es fundamental. Además Mompox es una llave de contrabando porque a Mompox llega el San Jorge, el Cauca, el Magdalena, están cerquita. Entonces Mompox es una de las claves, no Cartagena, Mompox. Pero Mompox no ha entrado en nuestra historia porque hoy en día Mompox sí es patrimonio de la humanidad, luego es un sitio de turismo. No, Mompox es uno de los nudos territoriales de esta época. Cuando entra la independencia, Mompox es uno de los lugares principales y se declara república, pero los cartageneros no lo dejan. ¿Me entiendes? Entonces, Bogotá va a tenerse que ir ganando ese lugar y se lo va a ganar a punta de batallas. Perdónenme, pero las guerras civiles del siglo XIX, antes de la del 76, no son de desorden. Voy a decir algo que es muy feo, pero esas guerras ordenaron el territorio, resolvieron las autonomías. Luego tenemos que leer la guerra. La guerra obviamente siempre la vemos como negativo y ojalá no dejemos de verla así. Pero eso no quiere decir que no entendamos la lógica de por qué se está guerreando en determinados momentos. Entonces, ¿cómo se construye el espacio nacional? Se construyó con batallas, con telégrafo, con caminos, con ferrocarriles, quitando las aduanas. Una de las primeras medidas de 1850 y pico, ¿qué fue? Anular las aduanas provinciales para crear una economía nacional. Son elementos. Hasta que Bogotá en el papel era la capital, pero era discutida permanentemente por las provincias.
Ya hacia 1880 tiene la fuerza suficiente para imponer el proyecto centralista y legitimarlo, porque no lo impuso solo por la fuerza, sino que nos convenció de que debíamos ser así. Y por lo tanto reconstruye la historia del país. Luego, en nuestra historia patria, ¿quién tiene la razón? Bolívar, Restrepo. La línea recta que lleva al centralismo del 80 es la versión correcta. Luego Santander y todos los otros son la línea incorrecta, porque es la del federalismo, ¿me entienden? Pero eso es elaboración de 1880, no de 1820, en el momento en que Bogotá está construyendo su centralidad. Y el centenario del 10 es la glorificación de eso. Tanto que a partir de ahí nosotros estamos convencidos que el 20 de julio de 1810 nos independizamos, cuando no fue más que un acta de autonomía de la provincia de Santa Fe, que no fue la primera. Cartagena, Cali, Pamplona y Socorro son anteriores a Bogotá, y al día siguiente fue Tunja, y así hasta llegar a 17 provincias en 3 meses. Luego, ¿qué tenemos nosotros en noviembre de 1810? Un rompecabezas de provincias autónomas, y algunas de ellas todavía fieles al Consejo de Regencia, o sea, ni siquiera querían ser autónomas. Entonces, conocer eso es importante para poder responder la pregunta, pero es que nosotros la respondemos desde el centralismo, o sea, la respondemos desde la historia patria de 1880, y por eso es que no podemos responder la pregunta. No tiene lógica. No, la lógica fue cómo se construyó. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo he sido un seguidor de su obra de los años del cambio de historia urbana de Bogotá, y pues en este momento, digamos, estoy haciendo un trabajo de grado alrededor de la pobreza en Bogotá en el periodo del siglo XIX. ¿Cómo se describiría, digamos, los cambios que se dan entre lo urbano y lo rural en medio de ese clima de pobreza y de miseria que vivió la ciudad? Y también, ¿cómo estaría el papel de la industrialización que usted menciona al comienzo de la exposición de hoy, que no es, digamos, la señal de una separación entre urbano y rural en marco de… Perdona, pero no te entendí la segunda parte. ¿Cuál es la diferencia de…? ¿Cómo se manejaría el tema de la industrialización en marco del tema de la pobreza? Si, como usted considera, no hay una diferencia entre lo urbano y lo rural porque exista industrialización en Bogotá. Sería como básicamente la pregunta. Sí, lo primero que tendría que… Bueno, importa mucho de qué pobreza estamos hablando, y no me estoy saliendo por los lados. Porque cuando la pobreza del orden económico, digamos, ¿cómo llamarlo? Del antiguo régimen, o sea, precapitalista, es una pobreza distinta de la pobreza del capitalismo. O sea, no solo se vive distinto, sino que la origina causas distintas. Y no podemos caer en la trampa de decir que la pobreza siempre ha sido lo mismo. Pues sí, el que ha sido pobre, pero la manera como se vive y los efectos de esa pobreza son distintas en un régimen del otro. La ciudad colonial tiene dispositivos para manejar esa pobreza. Y lo que uno no encuentra en estas sociedades es miseria. No encuentra pobres, pero ¿cómo entenderlos? La pobreza del capitalismo, la pobreza de la sociedad burguesa es una pobreza de ausencia de dinero. La pobreza del orden anterior es distinta. Es una ausencia ¿de qué? Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el siglo XVII, un cacique de la sabana puede ser rico, pero no tiene poder. Luego, ¿es rico o es pobre? Y un blanco español que no tiene un peso en el bolsillo, sin embargo, puede ser presidente presidente del cabildo. Luego tiene poder por ser blanco. Entonces, ¿eso lo hace rico o lo hace pobre? Pero no tiene dónde caerse muerto. Entonces, el origen de aquello que me sitúa y que me relaciona con los demás cambia profundamente de un orden. Tener dinero no es lo más importante en el siglo XVII. Por supuesto ayuda, pero no es lo más importante. Pero no tener dinero en 1900 es estar vaciado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pasamos de un orden económico a otro orden económico? Ese es el punto. Entonces,
cómo se genera esta pobreza y cómo se empieza a vivir en la ciudad. Y uno empieza a encontrar las huellas de ello. Y es, por ejemplo, sí el inquilinato, pero ante todo uno de los grandes problemas de la ciudad de final de siglo es el Paseo Bolívar. Voy a hacer un anacronismo, pero es como la primera zona de tugurios. No son, pero son cabañas. El gran problema para muchos de la ciudad es que estaba colocada sobre el acueducto. Entonces lo que están tomando abajo son productos de la pobreza. Todo lo que le chorrea al acueducto de las chozas es terrible, porque eso se está convirtiendo en difteria, en tifoidea, en un poco de cosas ahí abajo. Eso es fundamental. Y yo lo que te recomendaría es, ojo con la palabra pobreza, porque la utilizamos desde que se creó el mundo hasta hoy, y no. Es la manera como las sociedades y los órdenes sociales generan un pobre cambia de uno a otro, y hay que tener mucho cuidado con él. Ahora, un pobre de finales del siglo XIX es más o menos el mismo pobre de hoy en día, sí. Yo no creo que hayan cambiado tanto las cosas como para que lo sustancial haya variado. Y es fundamentalmente eso, la pobreza es esa ausencia de dinero o una baja posibilidad de adquisición de dinero, porque el dinero es la puerta para la oportunidad. Entonces, empecemos a meterle los otros elementos. Yo no soy entonces no solo pobre porque no tenga dinero, sino que porque no tenerlo se me cierran las oportunidades, porque no puedo pagar la universidad, entonces no tengo puestos bien remunerados. Entonces empiezan estos círculos que son muy complicados. ¿Cómo reacciona la sociedad ante esa pobreza? De diferentes maneras, pero el Estado, tanto municipal como nacional, de finales del siglo, va a responder a la pobreza con caridad. O sea, todavía recurre a un elemento del antiguo orden para resolver eso. Entonces tenemos la Sociedad de San Vicente de Paúl, las Hermanitas del Sagrado Corazón y lo que sea, que tratan de arreglar ciertos problemas que está produciendo la inequidad con una redistribución de excedentes vía caridad para eso, y por supuesto con una imagen muy poderosa, un elemento del imaginario muy poderoso, y es que la caridad es un camino que me acorta la estadía en el purgatorio. Y esto es en serio. O sea, yo hago caridad para no estar tanto tiempo en el purgatorio o para no irme para el infierno. O sea, las razones son religiosas y están funcionando. Después aparecerá a lo largo del siglo XX otros mecanismos para ellos, hasta que la pobreza genera protesta. Pero generalmente la protesta social no nace de la pobreza. Y hasta ahora la pobreza no ha producido ninguna revolución. Ninguna, en ninguna parte del mundo. La revolución la producen otras cosas. Sobre todo la incapacidad de acceder al poder es lo que más produce revolución. La pobreza te mina, te acaba, o te lleva a transgredir la sociedad de otra manera. Pero bueno, lo único que te respondería es eso. Ten mucho cuidado con lo que estás llamando pobreza y cuándo la estás llamando pobreza. Les agradecemos a todos por su asistencia a esta conferencia y quedan invitados a la del próximo jueves. Que tengan buena tarde.